Bien, en la clase de ahora vamos a ver un poco sobre las plantas arquitectónicas, secciones, elevaciones, plantas topográficas y la parte de importarlas al SketchUp. Yo he guardado aquí algunas que les puedo enseñar de ejemplo. A ver, no me ha cargado. Bien, cuando ustedes hagan presentaciones o pongan sus plantas en una hoja, generalmente la van a tener que poner de acuerdo a su dibujo, o sea, eje X y Y. Pero va a pasar de que cuando tengan los planos topográficos se tienen que presentar franco-norte, así como está mi norte está pues al norte. Así es la orientación. Por ejemplo, aquí ven el esquema de ubicación, está el norte y así está puesto y así lo tenemos que presentar. Entonces yo les voy a enseñar para que a la hora de hacer sus dibujos no tengan que dibujar, por ejemplo, en este sentido la casa, porque si va a ser un poco complicado, les van a salir torcidas las líneas y no es la forma correcta. Entonces, por ejemplo, si yo hago un rectángulo, les voy a enseñar a rotar. Aquí está la herramienta de rotar. Toman y ustedes ven que la figura rota y la dejan. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que esta figura esté exactamente paralela a esta? Y de hecho que está paralela. Puedo moverla esquina con esquina, selecciono la figura. El comando para rotar es RO, Enter, seleccionan esquina, dan R, Enter, seleccionan punto 1, punto 2 y la línea hacia donde la quieren rotar, que es el punto 3, y listo. Esa es la forma para poder rotar, digamos, algo ya más exacto. Pero en el caso de los planos no vamos a hacer eso. Cuando ustedes tengan un plano es como rotar todo el model, digamos, toda mi hoja, y esto lo vamos a hacer utilizando CAD trabaja con coordenadas cartesianas, tiene X y Y, tiene Z si ocupamos el 3D. Entonces hay una herramienta que se llama UC, que significa User Coordinate. Entonces si yo le doy Enter, nos va a salir este mundito que nos indica que así como abrimos el archivo, así está puesto nuestro plano, esa orientación tiene. Entonces yo le doy OK y no pasa nada. Entonces si yo, por ejemplo, quiero rotar mi plano a que me quede de acuerdo a la forma en que yo voy a dibujar, si yo analizo este plano topográfico, me fijo que la parte plana está aquí. Y la calle de entrada entonces va a ser esta, porque es la parte más inmediata, la parte más plana. No puedo entrar aquí y subir, salvo que la urbanización así me lo indique. Hay terrenos así. Entonces yo necesito que este eje me quede recto, me quede en el eje X. Entonces yo voy a hacer UCS, que significa User Coordinate System. Le doy Enter, selecciono yo la línea, punto 1, punto 2, se fijan que se rotó el plano cartesiano, digamos mis ejes X y Y, el puntero se me hizo de otro color, yo doy Enter y lo suelta. Si yo escribo plan, doy Enter una vez, quiero que tenga el current Unit Coordinate System, o sea, el que yo acabo de indicarle, le doy Enter otra vez y me lo rota. Si yo quiero regresar al plano como lo tenía, como el universo en el que vino
mi plano topográfico, yo vuelvo a escribir UC, Enter, selecciono el mundo, le doy Set Current, le doy OK, y se fijan que otra vez el cursor cambió. Entonces vuelvo a escribir plan, Enter, Enter, ya regreso como estaba. Entonces a la hora de presentar planos, eso es súper importante porque necesitan saber que los topográficos siempre se van a presentar de acuerdo al norte. El norte siempre tiene que estar en su puesto. Si yo por ejemplo les enseño esta planta de conjunto, se fijan que yo el norte lo he rotado de acuerdo hacia donde está indicado, pero eso me beneficia a mí para decirle al constructor o a OPAMS para que lean bien el plano. Lo mismo pasa con el cliente, especialmente con el cliente, porque el cliente no lo va a entender y le va a preguntar que por qué le dan el plano rotado. Entonces, bien, una vez que tengamos esto, esto funciona porque a la hora de dibujar, si yo hago las X-lines H para que me queden horizontales, es súper importante porque muchas veces a la hora que hacemos este tipo de movimientos o a la hora que dibujamos torcido, digamos, muchas veces las líneas no quedan exactamente perpendiculares. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, no les puedo explicar el relajo que se hace por tener las líneas ligeramente torcidas. Entonces, por ejemplo, si empezamos a dibujar una casa que sea de 10 metros de frente, hacemos un offset, hice un offset ahorita de 10 metros, XL, se la voy a poner en horizontal, le digo que sea de 10 por 10. Entonces a partir de aquí ya puedo hacer mis paredes de 15, hago un offset, y ahorita estoy haciendo un esquema algo burdo, más o menos como es esta casa, pero no estoy dando las medidas, digo como que se estuviera diseñando, pero si ustedes ya tienen como un plano con medidas reales específicas, obviamente tienen que seguir esas medidas. Entonces, por ejemplo, si yo hago un offset y yo le digo que el estudio sea de 350, hago la pared y le digo que sea de 350 por 4, su pared. Entonces yo he dicho que este sea el estudio, esta puede ser la sala, comedor con cocina y área de servicio, y pongámosle una entrada, un vestíbulo de 1,50, perdón, de 15. Entonces, a grosso modo, digamos que tenemos una plantita chiquita. Entonces voy a venir yo y voy a quitar estas líneas, estas intersecciones. Entonces hacemos trim, enter, van a borrar como las líneas que él se encuentra en el camino. Si yo hiciera trim, que trim el comando str, y le digo que en esta vertical me corte estas, perdón, que esta horizontal me corte estas verticales, entonces yo selecciono la horizontal y arriba corto las verticales y ya está. Voy a volver a hacer porque no. TR, enter, doy un clic a la horizontal, enter, y ya puedo borrar ya sea las de arriba o las de abajo. En este caso voy a cortar las de arriba. Puedo hacer lo mismo acá abajo. Sala, comedor, cocina, vestíbulo, un estudio y un área de servicio. Entonces, si por ejemplo yo borré aquí las líneas y me ha quedado todo este centro, yo puedo hacer la pared.
mi primera pared. Entonces, para hacer paredes, una forma fácil para no tener que ir dibujándola, porque una forma es polilínea. Yo voy haciendo el contorno, me tomo mi tiempo, yo sé que aquí termina, entonces le doy CL y se cierra. Y aquí está mi polilínea, mi pared, perdón. Pero de otra forma, si yo doy un BO, que es boundary, le doy enter, me dice que me haga una polilínea, le doy pick points, entonces yo doy, digamos en este interior que yo he hecho como un perímetro para que sea mi pared, doy clic, se tienen que alejar para verlo todo. Aquí lo que me está diciendo es de que mi perímetro no está cerrado, entonces por eso no me permite hacer el boundary completo. Entonces tienen que revisar qué es lo que puede estar sucediendo que no me permite a mí cerrar el boundary. Ahí está. Ese es el perímetro de mi pared. Doy enter. Ahora, para ser súper ordenado, seleccionamos esta, nos vamos a cotas, a las layers, que sí la tenía en cotas, y la pongo en la layer de paredes. Entonces seguimos haciendo lo mismo con los demás. Trim. Acuérdense, dos enters para el trim, va seleccionando de las líneas que se va encontrando. Trim una vez, selecciono una línea, enter, y ya selecciono la línea que yo específicamente quiero borrar. Dejémoslas aquí. Veo. Pick point. Selecciono mi espacio de perímetro, enter. Nuevamente paso a la layer de paredes y listo. Puedo hacer otro aquí, veo, selecciono esta. Paredes. Bueno, voy a dejarlas aquí ahorita para no hacer todas. Y eliminamos todos mis líneas guías que yo dibujé, más de alguna está ahí abajo porque yo hice trim. Entonces podemos hacer un lay off, apagamos las paredes, borramos las líneas que nos quedaron abajo, y para no encender todas las layers, porque en el lay on me enciende todas las layers, le digo específicamente la de paredes que se encienda. Entonces si se fijan, hicimos 3 conjuntos de paredes. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que si esta va a ser la entrada a la cocina, por ejemplo. Listo. No puedo pachar F8 cuando estoy grabando. Le digo que tenga una puerta de 90. Pero yo quiero unir esta y con esta que sean una misma polilínea. Entonces yo puedo, si dan control, seleccionan solo uno de los rostros de esta polilínea, la borran. Entonces si se fijan, ya no hay un rostro que las pueda como detener, digamos que ya las puedo unir. Hay dos formas. Una es que yo selecciono esta y escribo join y la une. Otra que se van a dar en algún caso que tengan esto. Entonces necesitan que esta se una con esta. Entonces si le dan fillet, o se van aquí a la herramienta fillet, yo puedo decirle que esta línea se una con esta, enter para volver a utilizar el comando anterior, que es fillet, esta línea que se une con esta.
y es una misma cosa, falta esta. Yo puedo hacer un trim, 2 enters, borro esta línea y vuelvo a hacer un fillet, o selecciono todo, doy un join y listo. Entonces yo ya lo puedo modificar tranquilamente y es más fácil para mí, especialmente cuando lo importemos a SketchUp, que yo pueda utilizar en base a layers y en base a polilíneas las paredes que yo voy a querer levantar. Bien, entonces esto es en cuanto a la planta. Después nos vamos a pasar ahorita a ver unos ejemplos de secciones y elevaciones. Aquí tengo algunos que yo ya he trabajado. Estas son elevaciones, la elevación principal de cómo se va a ver la casa de frente por atrás, elevación norte, sur, y estas son algunas secciones, que las secciones son en planta estas indicaciones. Sección A, hasta acá, B, C y D. Entonces si yo las veo acá, son A, B, C y D. Entonces, para hacer estas, hay muchas formas de hacerlas. Cuando veamos Revit, no van a querer regresar a este método, pero hay que aprenderlo. Entonces, es tan sencillo como bajar los ejes y ubicar mi sección de acuerdo a mis ejes y de acuerdo a las elevaciones. Por ejemplo, si esta fuera, por ejemplo, el C, que me dice que estoy viendo a la ventana que da al jardín. En el caso del primer nivel, claro, ya lo moví. Entonces el 1 y el 5 me están pegando. Este es 2' y 3', que ahorita no los estoy usando porque están más que nada en mi nivel superior. Ahorita lo tengo rotado, pero aquí está. 2' y 3', que corresponden a este baño. Entonces abajo no los tengo. Entonces, ya una vez yo tengo los ejes, digamos, cuadrados, yo empiezo a levantar mis paredes, que es básicamente lo mismo. Ahora, no vamos a ver ahorita como metodología de construcción, ahorita es meramente dibujo, pero sí que sepan de que a la hora de dibujar tienen que tener el conocimiento de las dimensiones de las losas, las vigas, cómo van puestas, los techos, los polines, las ventanas. En cuanto a dibujo, en cuanto a lo que a mí yo les tengo que enseñar, es que tienen que ir las cotas, tienen que indicar las puertas si son puertas o ventanas, perdón, en este caso es ventana, hacia dónde corren, hacia dónde abren, si son de abatimiento, si son, bueno, en este caso corredizas, si son, quiero ver, aquí tengo algunas que deben de ser. Esta es una puerta pivot, entonces por eso es que tiene el triángulo hacia este lado, que hacia este lado abre hacia adentro hacia afuera, lo mismo hacia este lado, y este es mi eje en el cual pues está pivotando la puerta. Tengo otro tipo de ventanas que les puedo enseñar. No. Pero siempre que vayan a dibujar las cosas, puertas y ventanas tienen que ir identificadas. En este caso, estos números que ven son mis acabados de paredes, puertas, ventanas. Tienen que indicar los niveles. Este es el nivel geodésico. Generalmente se debería de poner el geodésico y mi nivel 0. En este caso mi nivel 0 tendría que estar adentro de la casa.
Otra cosa es indicar las pendientes de los techos, el porcentaje que van a tener los techos, poner muebles para indicar en ese corte en específico dónde está, qué está pasando ahí o qué parte de la casa es. También tienen que ponerle los nombres, preferiblemente tienen que ponerle los nombres a cada espacio. Por ejemplo, me dice que es un baño, aquí hay un lavamanos, aquí hay unos espejos, aquí hay un closet, pero en este ejemplo no están puestos, cosa que debería de tenerlos. Luego, en cuanto a las elevaciones, sucede lo mismo, tenemos que poner el plano y tirar líneas para poderlas dibujar dependiendo de la orientación que yo voy a presentar. Entonces, a la hora de armar la hoja, si yo me voy al layout y yo ya tengo, por ejemplo, una hoja ya armada y yo la quiero plotear solo para que vean cómo quedaría. Y lo que les conté la vez pasada, yo ya tengo mis layers seteadas. Le digo que sea un PDF. Estoy trabajando en el layout. Ya está puesta mi hoja en el layout. Si le sale este simbolito significa que este es de sus CTVs, no, como digamos esas plumillas que ya están seteadas no están dentro de mi computadora. Ese es el resultado, no se ve el árbol de Navidad que ven afuera con todos los colores, sino que ven líneas como más calculadas, los ejes son grises. Las ventanas que son amarillas, si no me equivoco, o rojas, son líneas un poquito más delgadas. La losa es cian, las paredes son azules. Entonces, si se fijan, tienen, dependiendo de qué es lo que yo estoy indicando, ese grosor y se ve nítido, o sea, se ve limpio. Si hacen todo de un mismo grosor, se va a ver una mezcla de cosas y no se va a entender. Más adelante les voy a enseñar cómo de esto que yo tengo aquí puedo lograr esto, que es una sección ligeramente pintada. Yo le dije que me coloreara las paredes. Esto lo puedo sacar directamente desde el AutoCAD si yo hago los hatches. Y yo le pido que esto me lo deje, por ejemplo, de un color anaranjado café, y si yo le digo que las ventanas sean celestes, o podría llegar a acabados como este, que eso siempre en Photoshop. Metí la planta, la metí como PDF y yo la fui pintando. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es en las presentaciones llegar a esto a la hora de presentárselo a un cliente, porque no tiene mayor información. El cliente está entendiendo de que yo le estoy diciendo que por acá suba, acá hay una cama, evidentemente hay una cama, hay un escritorio, aquí hay un baño. Yo le he dejado un poco opaco porque no quiero que entienda que tanto lo de abajo como lo de arriba sea de un mismo tono, porque el cliente no va a entender que estoy diciéndole que esto está abajo y esto está arriba. La visualización de closets, los acabados que yo quiero en los pisos, la materialidad en, digamos, pisos, más o menos colores de muebles que yo quisiera dar, acabados de lavamanos, en este caso es de cemento, y eso para que el cliente lo pueda entender visualmente mejor. Ahora, esto no se lo voy a dar a un constructor porque se va a reír de mí, por supuesto, porque el constructor necesita que le demos cómo se va a hacer, no cómo se va a ver. Entonces, siguiendo, les voy a dejar ejercicios para que puedan ya empezar a hacer trazos de planos. Voy a buscar ahorita un ejercicio para podérselos pasar, y ahorita les voy a enseñar cómo meterlo a SketchUp. Vamos a empezar metiendo un plano topográfico. Les voy a enseñar un poquito las otras herramientas que no expliqué la semana pasada.
y van a ver que no es tan complicado. Bien, yo tengo un ejemplo que creo que les puedo poner aquí para importar de AutoCAD a SketchUp. Nos venimos a Files, Import, damos clic y en esta ventanita generalmente cuando ustedes lo abren le va a salir así y no van a ver ninguno de los archivos de CAD que tienen guardados. Siempre tienen que venirse a esta pestaña y seleccionar DWG. Entonces, por ejemplo, metamos este, le damos a importar, se toma su tiempo, vamos a encerrar, listo. Entonces aquí digamos que hasta ahorita digamos que no pasa nada. Si yo lo roto, ciertas cosas que venían en el dibujo como árboles, canaletas, la calle, secciones, el norte y los demás dibujos se quedaron abajo. Todos los topográficos siempre vienen de acuerdo al nivel geodésico, entonces si me lo va a tirar, si está en metros me lo va a tirar, si está en el nivel 1000 me lo va a tirar 1000 metros arriba del, digamos, del nivel del mar, entre comillas, que sería mi punto cero que está abajo. Entonces, para yo que esto se me haga una manta de topografía, siguiendo solamente las herramientas que tenemos del SketchUp, más adelante les voy a enseñar que hay plugins que yo le puedo meter al SketchUp para que esto se me facilite un poquito más, pero ahorita tenemos que aprender a usar el programa de cero. Selecciono todas las curvas, estas perimetrales no me interesan ahorita, entonces si yo quiero deseleccionar, Control Shift, y si dan 3 clics a la figura, mientras no esté tocando otra línea, se me va a deseleccionar. Entonces aquí tenemos el sandbox y yo le digo que haga de los contornos, hago un clic y acá abajo va a empezar a cargar mi manta topográfica. Voy a esperar que llegue a 100. Dependiendo de la complejidad del topográfico, así se va a tardar, o dependiendo de qué tan grande sea. En este caso es un poquito grande. Bien, entonces yo le voy a decir, porque no me gusta ver las líneas así, edges, profile, y si yo le doy doble clic, ya está mi manta creada. Entonces, cuando ustedes hagan la casa que va a ir en este terreno, por favor no vayan a dibujar las líneas o hacer la casa directamente encima de la manta, porque si no se les va a hacer un relajo. Entonces, como archivo 1 tenemos el topográfico, que es este, con nuestra manta. Yo preferiblemente no quiero que esté dentro de mi CAD, entonces le doy un control X, que es cortar. Me salgo del grupo, edit, paste in place, y ya está fuera. Entonces no es este fácil, se lo pueden practicar con algún archivo. Yo voy a ver si les puedo compartir alguno que yo tenga para que puedan practicar y meter un plano de CAD a SketchUp para que puedan hacer esta manta topográfica. Entonces ahora para meter la casa, dejamos esto lo tendríamos que de hecho guardar. Save as, preferiblemente bájenle el 15, fotografía del trabajo que ustedes están haciendo, guardar. Y yo eso lo voy a borrar porque ahorita no vamos a hacer uno nuevo, porque preferiblemente no lo hagan del mismo archivo. Damos otro save as para no escribir encima de este y le vamos a decir casa. Guardar.
Entonces para la casa vamos a hacer lo mismo, vamos a estar usando esa que yo tenía de ejemplo ahorita, importar, vamos a usar este ejemplo, y se van a fijar que ahorita que le dé importar la casa, el dibujo de CAD me va a caer de acuerdo a las coordenadas iniciales que yo había hecho, no me va a salir rotado y recto como yo lo tengo en el dibujo de AutoCAD, está rotado. Me salió torcido. Entonces, preferiblemente déjenlo así, porque el topográfico va a caer tal cual. El topográfico no lo vamos a estar rotando porque es muchísimo más complicado después que la casa recta la tengamos que rotar con el topográfico, con mi manta topográfica, y hacer que cuadren de acuerdo a lo que yo traía en el SketchUp. Entonces preferiblemente, así como se importen las cosas, manténganlas de esa forma. Entonces, para levantar paredes, si se fijan, todo lo que importa, lo importa en grupo. No deshagan el grupo, preferiblemente así déjenlo. Por lo que les digo de que van a traer cosas que pueden estar ligeramente torcidas, es preferible que dejen el dibujo como está y ustedes dibujen encima. Esa es la importancia de tener los layers ordenados. Yo puedo seleccionarlos todos. Le decimos que se apaguen. No me va a apagar la que yo estoy ocupando, que es donde está el lapicito. Y yo le digo que solo quiero que se vean las paredes. Estoy fuera del grupo, ¿verdad? Entonces yo entro al grupo, ya lo puedo seleccionar, selecciono todas las paredes, las copio, control C, me salgo del grupo, paste in place, y me juego. Entonces ya que están afuera, yo puedo agarrar el lapicito y cerrar las paredes que yo estoy viendo que no se me han terminado de cerrar, para que comience a generar ya un sólido. Se me cerró. Entonces aquí, qué bueno que me salió esto, porque si puedo enseñarles de que hay un problema, o me la dejo en blanco. Me la dejo en blanco. Ah, pues no he hecho nada. Seguimos cerrando paredes. Pero sí les puedo enseñar uno de los ejemplos que estábamos hablando, de los rostros azules o los rostros blancos. Si yo levanto esto y le digo que, por ejemplo, la losa va a estar a 3 metros, le doy 3. Perdón, que esto no me deja ver las medidas. Voy a volverla a hacer. La selecciono, le doy un clic, ven que el número se mueve aquí, le digo 3, enter. Si ya una vez yo di un 3, la siguiente yo solo puedo darle doble clic y me la va a levantar. Perdón por el pájaro, es un poco escandaloso. Espero que no se oiga mucho. Pero si yo le doy doble clic nada más a este rostro, me lo va a levantar los mismos 3 metros. Este me lo hizo para abajo, porque si se fijaron, el rostro estaba en blanco, me lo hizo al revés. Yo necesito que vaya la base esté azul y cuando lo levante se me va a hacer blanco. Esta en este sentido estaba al revés. Me vuelvo a dar doble clic y me la hace para abajo, porque lo azul quedó boca abajo. Entonces, lo que les decía mientras les hablé, tocan el rostro, clic derecho, reverse faces, y ya está azul. Push and pull, ya lo levanto. 3. Lo mismo con estas, lo mismo con esta. Entonces, la desventaja de yo levantar, de no dibujarlo de cero, digamos, o como ir calcando, que si yo viniera a agarrar el lapicito y en vez de copiar yo me pusiera a dibujarlas,
es que se me generan a veces doble líneas como estas, que para esto, lo que les decía la clase pasada, que me sirve el borrador. Este purismo, no necesariamente la tienen que borrar, pero también si a la hora de caerle con los materiales voy a tener que dar un clic aquí y otro clic aquí donde yo tenía la línea. Ahora que ya tenemos esto, todo lo que vayan levantando, háganlo bloque. 3 clics seguidos, clic derecho, grupo, grupo, bloques en cada. Hacemos grupo, grupo, no le doy componente porque son elementos independientes, todos son diferentes. Entonces ahora yo necesito de que todas las paredes estén en un mismo conjunto, digamos, todas en un mismo grupo. Entonces yo voy a seleccionar todas las paredes y ahora estas herramientas que no les había enseñado en la clase anterior, si yo le doy unión, me unifica todas las paredes. Si yo me meto a ese grupo, no son grupos independientes, todas van a estar, digamos que explotadas adentro de este grupo, cosa que me va a beneficiar porque entonces yo ya puedo trabajar todas estas paredes y por ejemplo si yo quiero agarrar que sean más altas o más bajas, le doy mover, enter y se mueven todas, no tengo que ir una por una, pero todas están en un grupo. A la hora de que yo haga mis pisos, mis paredes, mis techos, mis ventanas, mis puertas, todo va a ser como un elemento independiente y yo ya puedo seleccionar ordenadamente una de cada. Para hacer el piso hacemos lo mismo, bajamos paredes, dejo pisos, y en este caso sí se les voy a dibujar. Este es mi límite de un cambio de piso. Y no me lo hizo. La razón, tengo muchas cosas que están pasando acá adentro. ¿Ven? Digamos que está sucio. ¿Por qué? Porque yo, ¿se acuerdan que copié y pegué las paredes? Esas paredes estaban acá afuera y yo me las hice grupos. Entonces bien, voy a venir, control Z, selecciono las paredes que he dejado aquí, le digo que las paredes que ya levanté no, clic derecho, hacer grupo. Ahora sí enciendo pisos, enciendo la parte de pisos, y en la teoría no debería tener problema. Listo. Entonces ya este piso yo le puedo dar un grosor, le puedo decir que sea de 15 y de 20, y lo mismo, 3 clics, clic derecho, hacer grupo. ¿Qué pasa si yo tengo un segundo nivel? Si yo tengo un segundo nivel, yo lo importo.
importé el plano donde están las secciones y elevaciones porque yo ahí tengo mi segundo piso. Como todo está apagado, ven que es un poco desastroso. A ver, eso siempre le va a pasar en del CAD si son ordenados. En este caso no estaba ordenado. Yo tendría que haber dibujado en dos archivos diferentes mi primer nivel en un archivo, mi segundo nivel en otro archivo, pero teniendo las mismas coordenadas. Eso quiere decir que exactamente esta esquina que yo estoy poniendo en la esquina del primer nivel, lo mismo debí de haberlo dibujado en el AutoCAD para la hora de importarlo, me cayeran en el mismo punto y en la misma orientación. Ya les enseñé a rotar. Un poco desfasado. Esta pared debería ser aquí. Y mis escaleras aparentemente en este archivo están movidas, pero como ejemplo yo le digo que el segundo nivel va a estar a 3 metros, que es lo que yo le dije a las paredes. Y ya podría hacer la losa de la misma forma que hice el piso. A ver. Claro, las losas tienen un grosor que van más arriba de los 3 metros que lleva mi pared. O sea, mi primer nivel de piso cielo van a ser 3 metros. Y arriba el mismo proceso que hicimos abajo. Eso como plan A. Como plan B. Z. Dejamos ese archivo. Lo movemos a 20 metros. Y yo puedo levantar las paredes independientes y después lo monto sobre el primer nivel. Eso en el caso de que hubiera un segundo nivel. Pero quedémonos ahorita así. Entonces, para hacer techos hay diferentes formas, depende de cómo sea su techo. Algo que no hicimos fue poner mis ejes. Como acuérdense que venía desde el CAD rotado, preferiblemente hagan en un grupo. Y adentro de este grupo es donde yo voy a estar trabajando. Le digo que voy a cambiar mis ejes. Listo. Entonces, si yo ahora quiero hacer un rectángulo, ya no me va a quedar torcido. ¿Sí? A la hora de presentar, en el caso de SketchUp, que es más que nada herramienta más para presentación, muchas veces no tenemos que pulir mucho los detalles. Generalmente se da si yo quisiera hacer una losa, yo puedo decirle que esta losa sea de 25. Para tener un borde, evidentemente. Le doy otro 5. Por ejemplo, yo quiero que esta losa sea verde.
se puede hacer una forma, Z. Yo puedo decirle que sea 2 aguas, que es más o menos lo que hicimos la vez pasada, solo que esta vez levantando el punto central. Y yo le digo que esté a 1.20. O yo puedo decirle que esté a 4 aguas. Entonces solo selecciono la línea del centro, yo que está a 1.20, 24 avos. Ahora bien, dependiendo de lo que vayan a hacer, recuerden que hay que tener aleros. Generalmente las losas no las llevan, pero esta debería de tener un alero. Doble clic para que haga lo mismo. Yo puedo decirle que lo haga en el otro sentido, de las 2 aguas. Entonces ahorita nos vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a ver puertas y ventanas. Ya pueden ir jugando ustedes, pueden ir haciendo como cubos, levantando cosas. Vamos a poder ver quizá un poco más como escaleras y la ubicación en el terreno. Así que ya le voy a dejar por escrito